Bienvenidos buscadores de sabiduría y guardianes de la serenidad interior. Soy Alonso y hoy te invito a un viaje distinto, uno que no atraviesa imperios ni reinos, sino el misterio más antiguo del mundo. Entre la arena y el silencio, bajo un cielo que no ha cambiado en milenios, descansa un rostro tallado en piedra, la Esfinge de Giza. ¿Te has preguntado quién la esculpió, qué mirada inspiró su enigma o qué secretos guarda bajo la arena? ¿Fue el eco de los dioses del sol, el sueño de un faraón o la voz de una civilización anterior al recuerdo humano? Si lo que buscas no es solo historia, sino serenidad ante lo eterno, este relato es para ti. Porque la Esfinge no es solo una escultura, es una pregunta que atraviesa los siglos. Su mirada ha visto morir imperios, levantarse religiones y renacer al hombre una y otra vez frente al mismo horizonte. Hoy caminaremos entre las sombras de Giza, escucharemos el susurro del viento que acaricia su rostro mutilado y seguiremos la huella de los que intentaron comprenderla. Faraones, soñadores, arqueólogos y poetas. Descubriremos la voz de Tutmosis en su sueño sagrado, el misterio de las lluvias que la erosionaron antes del tiempo y la paciencia de quienes, siglo tras siglo, la rescataron del olvido. Aquí no hallarás ruido ni prisa, sino la calma de un silencio que enseña. Porque la Esfinge, mitad bestia y mitad conciencia, sigue recordándonos que todo lo humano pasa. Pero el misterio permanece. Acompáñame en este viaje al corazón del desierto, donde la piedra aún respira y el tiempo se detiene para escuchar su propia historia. Y si este relato te conmueve, suscríbete y deja tu like, para que sigamos despertando juntos las voces dormidas de la historia. Capítulo 1. El guardián del horizonte. El nacimiento del mito hace 4500 años. Cuando el sol todavía era adorado como un dios y el Nilo dictaba los ritmos de la vida y la muerte, un vasto mar de arena dorada se extendía al borde del desierto líbico. Allí, en la meseta de Giza, el horizonte temblaba bajo un calor que parecía venir no solo del cielo, sino del mismísimo corazón de la tierra. A lo lejos, el viento silbaba entre dunas y acantilados, arrastrando partículas de polvo que bailaban como espíritus invisibles. Nada parecía vivir en aquel reino mineral, y sin embargo, de esa aridez nació uno de los rostros más inmortales de la humanidad, la Esfinge. El amanecer en Giza era una ceremonia silenciosa. El sol emergía detrás del río, pintando de rojo los muros de piedra caliza y despertando a los obreros, sacerdotes y arquitectos que se movían como un solo organismo alrededor del sueño de un faraón. Las canteras se abrían como heridas blancas sobre la roca. Cientos de hombres, con la piel endurecida por el sol y las manos cubiertas de polvo, tallaban, cortaban, transportaban. El sonido metálico de los cinceles retumbaba en el aire, mezclado con los cánticos que pedían la bendición de Ptah, el dios de los artesanos, y de Ra, señor del sol. Cada bloque extraído era una oración esculpida. Las herramientas eran simples: martillos de dolerita, palancas de cobre, cuerdas y trineos. No había magia en el trabajo, sino algo más profundo. Una fe inquebrantable en que lo visible podía atrapar lo eterno. Día tras día, los canteros golpeaban la roca sin saber del todo qué forma aguardaba dentro. Y fue entonces, en medio del polvo y el ruido, cuando alguien, quizá un arquitecto de Keops, quizá un escultor anónimo, observó una enorme protuberancia de piedra caliza que sobresalía del suelo. Era un monolito natural, una masa inmensa que los demás habrían ignorado. Pero aquel hombre vio en ella otra cosa: el perfil de un guardián, mitad hombre, mitad león. La idea prendió como fuego en el desierto. Se dice que Keops, el faraón que soñaba con escalar los cielos mediante su pirámide, aprobó el proyecto sin dudar. No era solo una escultura, era una promesa. La Esfinge custodiaría su tumba, su morada eterna, y señalaría al sol naciente el poder de un dios hecho carne.
Sería la imagen del propio Keops, transformado en guardián del horizonte, mediador entre el reino de los hombres y el de los dioses. El trabajo comenzó al amanecer y terminó muchos años después, aunque los registros no guardan su nombre, ni el de quienes dieron forma a su cuerpo colosal. La roca fue tallada directamente del suelo. La cabeza humana emergió primero, modelada con precisión casi divina, mejillas suaves, labios firmes, una mirada que parece atravesar los siglos. Después, el cuerpo leonino, símbolo de fuerza y realeza. Y alrededor se cavó el foso que liberó su contorno, como si la tierra misma la estuviera pariendo. Bajo el sol implacable, los obreros no solo esculpían piedra, esculpían el mito. Cada golpe de cincel era un acto de fe en la eternidad del faraón, en la continuidad del orden cósmico, en la unión entre lo humano y lo divino. La esfinge, orientada hacia el este, miraba el amanecer del sol de Ra, el ciclo del renacimiento diario. Era una promesa de resurrección. El rostro del rey se fusionó con el cuerpo del león, para recordar que el soberano no solo reinaba sobre los hombres, sino también sobre las fuerzas del cosmos. Keops contemplaba el avance desde la distancia. Dicen los textos que el faraón no hablaba mucho, pero su mirada bastaba para hacer que un ejército se moviera o que el silencio se impusiera. En la esfinge veía el reflejo de su destino, el hombre convertido en divinidad, el dios obligado a ser hombre. Las pirámides se alzaban detrás, inmóviles y perfectas, geometría pura contra el caos del desierto. Juntas, las tres pirámides y la esfinge formaban un sistema solar de piedra, alineado con las estrellas de Orión y el camino del sol. Cada estructura hablaba en el lenguaje del cielo. El día en que la esfinge fue completada, el aire olía a piedra recién cortada y a incienso. Los sacerdotes vertieron leche y vino sobre su frente, ofrenda para despertar el alma del guardián. El faraón, cubierto con su nemes dorado, se acercó al coloso y, según los escribas, pronunció una oración al sol: que mis ojos sean los tuyos, oh Ra, que mi fuerza sea la de este león, que mi nombre jamás sea borrado mientras el horizonte despierte. Desde entonces, la esfinge se convirtió en el centinela del amanecer. Las caravanas que cruzaban el desierto la veían emerger entre la bruma del calor y creían que estaba viva, que sus ojos los seguían. Los campesinos del Nilo levantaban la vista al trabajar y se decían que, mientras el guardián del horizonte mirara hacia el sol, Egipto sería eterno. Pero el tiempo, ese enemigo silencioso, no se detuvo. Las arenas comenzaron a cubrir sus patas, los vientos a desgastar su rostro. El dios que custodiaba el horizonte fue poco a poco tragado por el olvido. Aún así, algo resistió. Su mirada no se apagó, y su sombra siguió señalando las tumbas de los reyes. Hoy, miles de años después, seguimos buscando en su sonrisa erosionada la respuesta a un misterio que nunca ha dejado de obsesionar al ser humano. ¿Quién la esculpió realmente? ¿Fue Keops, quien quiso dejar su rostro para la eternidad, o un dios más antiguo que usó las manos de los hombres para recordarles su poder? El viento de Giza sigue soplando sobre su frente, arrastrando la misma arena que vio nacer al mito. Y cada amanecer, cuando el sol toca sus mejillas, parece que la piedra despierta de nuevo, y que el guardián del horizonte, silencioso y eterno, aún espera la voz de su creador. Capítulo 2. El rostro perdido del tiempo. El enigma de la identidad, el rostro de la esfinge, siempre pareció más humano que el de cualquier estatua, y al mismo tiempo más ajeno. En sus labios erosionados hay una serenidad que ni los siglos ni el viento han podido destruir. Pero bajo esa calma duerme una pregunta que ha atormentado a faraones, arqueólogos y soñadores. ¿A quién pertenece realmente ese rostro? Las arenas de Giza guardan silencios más densos que la piedra. Lo que hoy vemos, esa faz mutilada, sin nariz,
con las líneas suavizadas por el paso del tiempo, no es el mismo semblante que contemplaron los hombres del reino antiguo. El desierto ha sido escultor y verdugo. Cada tormenta, cada siglo, ha tallado de nuevo la superficie del guardián. El sol quemó la caliza hasta volverla casi dorada. Los vientos, cargados de polvo del Sahara, desgastaron sus rasgos como si el tiempo quisiera borrar su memoria. Algunos sostienen que la esfinge tuvo, en su origen, rasgos más finos, tal vez de un hombre joven, con el mentón más estrecho y el rostro menos ancho que el que hoy percibimos. Si eso fuera cierto, el rostro que vemos no sería el original, sino un palimpsesto esculpido por los siglos, una máscara reconstruida. Lo único que sobrevive intacto es la mirada, profunda, distante, casi insoportable en su quietud. Los egiptólogos más prudentes atribuyen la obra al faraón Kefren, hijo de Keops. Argumentan que el rostro de la esfinge guarda semejanza con su estatua hallada en el templo del valle y que su posición, alineada con su pirámide, no puede ser casual. Según esta interpretación, el monarca quiso inmortalizar su poder divino, fusionando su imagen con la del león solar, símbolo del dios Ra. En esa unión de hombre y bestia se encontraba el ideal del faraón, el cuerpo del reino y la mente del dios. Pero hay quienes miran más allá de la arqueología oficial. Dicen que la esfinge es más antigua que Kefren, más antigua incluso que el Egipto de las dinastías. Señalan las marcas de erosión en su cuerpo, que parecen causadas por lluvias torrenciales, imposibles en el clima del desierto desde hace más de 8.000 años. Si esas huellas son auténticas, la esfinge habría sido tallada cuando el Sahara era todavía una sabana verde, y los hombres vivían de la caza y el pastoreo. Sería, por tanto, la herencia de una civilización perdida, borrada antes del amanecer de la historia. Estas teorías, rechazadas por muchos académicos y veneradas por quienes buscan misterios más profundos, hacen temblar los cimientos del tiempo. Si la esfinge no representa a Kefren, a quien vigila el horizonte, algunos la vinculan a Horus, el dios del cielo que observa el curso del sol, otros a Atum, el creador que se levantó de las aguas primordiales. Y los más osados hablan de un dios olvidado, venido de una era donde los hombres todavía escuchaban la voz de las estrellas. El mito se alimenta del vacío, y el vacío aquí es inmenso. Los templos que rodeaban la esfinge han perdido sus relieves. Los nombres de los escultores fueron tragados por la arena. Ni un solo papiro menciona su construcción. Lo que queda son conjeturas y fragmentos. Cada grieta, cada golpe de viento, parece una palabra de un idioma que ya nadie sabe leer. Los sacerdotes del Reino Nuevo, más de 1000 años después de Kefren, ya no recordaban su origen. En sus oraciones la llamaban Hor-Emmaket, Horus en el horizonte, y la adoraban como una manifestación del sol naciente. Fue entonces cuando la esfinge comenzó a hablar en sueños. Al menos así lo creyó el príncipe Tutmosis, quien, exhausto por la caza, se durmió bajo su sombra y soñó con una voz que le prometía el trono si limpiaba la arena que cubría su cuerpo. Tutmosis cumplió la orden del coloso y se convirtió en faraón, erigiendo entre sus patas la célebre estela del sueño. Allí, grabadas en jeroglíficos, están las únicas palabras que la esfinge ha dejado al mundo. Una promesa entre piedra y hombre, entre lo visible y lo eterno. Desde entonces, la arena se convirtió en su enemiga y su sudario. Durante siglos, el viento la sepultó casi por completo. Solo la cabeza asomaba, emergiendo como una isla en un mar de silencio. Beduinos y peregrinos creían que era el rostro de un dios dormido, y algunos le ofrecían ofrendas. Otros, temerosos, le disparaban flechas como si temieran que despertara. Las leyendas árabes la llamaron Abu el-Hol, el padre del terror, porque su mirada parecía juzgar a todo aquel que se acercara con intención profana. Pero lo más terrorífico no era su tamaño ni su silencio, sino su misterio.
El desierto había borrado tanto que ya nadie podía asegurar cómo fue su rostro original. Las primeras expediciones modernas, al excavar su cuerpo en el siglo XIX, encontraron vestigios de pintura roja y azul en la cara. La esfinge en su juventud no era la estatua pálida que hoy conocemos. Estaba cubierta de color, con ojos delineados, labios pintados y una barba ceremonial. Era una presencia viva, no un cadáver de piedra. Con el paso del tiempo, la pérdida del rostro se convirtió en su poder. La esfinge dejó de ser el retrato de un faraón y se transformó en el espejo de toda la humanidad. Cada época la ha interpretado a su manera. Los griegos la vieron como guardiana de los enigmas, los romanos como símbolo de la sabiduría oriental, los alquimistas medievales como emblema del conocimiento oculto. Y nosotros, los modernos, seguimos preguntándonos quién se oculta tras su sonrisa rota. Quizá esa sea su verdadera naturaleza, ser un enigma perpetuo. La esfinge no responde porque fue hecha para preguntar. Su rostro perdido nos recuerda que la historia humana está llena de vacíos que el tiempo no destruye, sino que disfraza. Detrás de cada civilización yace otra más antigua, y detrás de cada verdad, un silencio más profundo. Al caer la tarde, cuando el sol se oculta tras las pirámides y su sombra se alarga sobre la arena, parece que la esfinge respira. Su rostro, mutilado por el viento, sigue mirando el horizonte con la misma paciencia de los dioses. Tal vez no importe a quién representaba. Tal vez su identidad se borró porque debía hacerlo, para convertirse en lo que siempre fue, la memoria del tiempo mismo. El guardián del horizonte perdió su rostro, pero no su alma. Y en esa pérdida, paradójicamente, halló la eternidad. Capítulo 3. El sueño del príncipe. Cuando la piedra habló, el viento del desierto había dormido a la esfinge durante siglos. La arena cubría su cuerpo hasta los hombros y solo su cabeza, herida por el tiempo, erosionada, silenciosa, emergía como la cima de una montaña antigua. Nadie recordaba ya su nombre verdadero. Los sacerdotes pasaban de largo, los campesinos del Nilo la miraban con miedo y los viajeros la llamaban Abu el-Hol, el padre del terror. Pero entonces un joven príncipe cambió su destino, y la esfinge, que había callado durante milenios, volvió a hablar. Era Tutmosis, hijo de Amenhotep II, un joven relegado por el destino. No era el heredero natural, sino uno de los muchos príncipes del vasto linaje real. Vivía bajo la sombra de sus hermanos mayores, destinados a gobernar, mientras él se perdía entre cacerías y ejercicios militares en el desierto occidental. Su espíritu era inquieto y su corazón dividido entre el deber y el deseo de libertad. Un mediodía, después de una larga cacería en las arenas de Giza, Tutmosis se apartó de su escolta y buscó refugio bajo la sombra de una colina pétrea. El sol caía con un peso insoportable. El calor hacía temblar el aire, y el horizonte se difuminaba en una bruma dorada. Allí, semienterrada, encontró la figura colosal del guardián del horizonte. El joven no sabía que aquella era la esfinge de los ancestros. Para él, era solo una cabeza inmensa que emergía de la tierra como si el desierto quisiera devorarla. Se acercó con reverencia. El rostro, pese a estar cubierto de polvo y grietas, tenía una expresión serena. El príncipe sintió una extraña atracción, una fuerza invisible que lo obligó a permanecer allí. El viento soplaba entre las patas de piedra, produciendo un sonido grave, casi humano, como si la tierra exhalara. Exhausto, Tutmosis se tendió en la arena entre las garras del coloso y cayó en un sueño profundo. El desierto enmudeció. En su sueño, la esfinge cobró vida. Sus ojos, dos soles encendidos, se abrieron con una luz que no quemaba, sino que revelaba. Su voz retumbó sin sonido, un eco que se metía directamente en el alma. El príncipe inmóvil vio cómo la piedra respiraba y el león sagrado le hablaba con el poder de los dioses antiguos. «Mírame, hijo de los hombres.
Soy Jore Maket, Horus en el horizonte, guardián del ciclo eterno del sol. La arena me sofoca, el tiempo me olvida. Límpiame, libérame, y yo te daré lo que deseas, el trono del doble país, la corona del Alto y del Bajo Egipto. Serás faraón si me devuelves la luz. El príncipe despertó con el corazón en llamas. El sol ya se hundía detrás de las pirámides, y la sombra del coloso se alargaba como un manto sobre el desierto. Tutmosis se incorporó aún temblando. La voz del dios resonaba en su mente con una claridad insoportable. No sabía si había soñado o si realmente había escuchado al guardián del horizonte, pero en su pecho nació una certeza. Su destino estaba sellado. Pasaron los meses. Nadie creyó su historia. Sus hermanos lo miraban con condescendencia. Los sacerdotes lo evitaban y su padre apenas lo recordaba. Pero el príncipe no olvidó el sueño. Regresó una y otra vez al desierto, llevando obreros, palas y carros, decidido a liberar al coloso de su prisión de arena. Día tras día, bajo el sol abrasador, hombres y camellos cavaban sin descanso. Las tormentas borraban en una noche lo que se había hecho en semanas, pero Tutmosis persistía, movido por algo que no era ambición, sino promesa. Cuando por fin la arena cedió, el cuerpo del león emergió de las profundidades. La esfinge volvió a ver la luz del amanecer completo. Los sacerdotes asombrados acudieron en procesión. Ofrecieron incienso y flores de loto y entonaron himnos al dios solar. Tutmosis se arrodilló ante el coloso y el viento pareció responderle con un suspiro. Poco después, la profecía se cumplió. La muerte repentina de su padre y la caída de sus hermanos abrieron el camino. Tutmosis ascendió al trono del Nilo con el nombre de Tutmosis IV, el elegido del sol. En agradecimiento, mandó grabar una estela entre las patas del guardián, la estela del sueño, tallada en granito rosa, con jeroglíficos que aún hoy pueden leerse bajo la mirada inmóvil de la esfinge. En esa piedra sagrada dejó testimonio del encuentro, cómo el dios habló en sueños, cómo le prometió el reino y cómo él, fiel a la palabra divina, liberó al guardián del horizonte del olvido. El texto, aunque fragmentado por el tiempo, conserva la esencia de aquel diálogo imposible entre carne y piedra, sueño y realidad. El desierto volvió a cubrirlos con su polvo, pero la leyenda ya no pudo ser enterrada. Los siglos siguientes convirtieron aquel relato en un símbolo del destino egipcio. El dios que escoge a su servidor, el hombre que se convierte en rey por obedecer a una voz invisible. Los arqueólogos modernos, con su fría precisión, explican el sueño como un mito político, una estrategia de legitimación del poder real. Dicen que Tutmosis inventó la historia para justificar su ascenso al trono. Pero esa explicación, aunque razonable, carece de alma. Ningún cálculo humano podría haber inspirado la devoción con la que aquel joven limpió durante años el cuerpo del coloso. Ningún decreto habría hecho que una estatua enterrada en el desierto recuperara su poder sagrado. A veces, los mitos son más reales que los hechos. Cuando cae la noche en Giza y la luna se levanta sobre las pirámides, la esfinge parece recordar aquel día. Su sombra se proyecta sobre la arena y el viento que sopla entre sus patas murmura palabras que ya nadie entiende. Quienes se atreven a dormir allí, arqueólogos, guardianes, nómadas, dicen que el sueño regresa, que todavía se escucha una voz profunda que promete poder y destino a quienes se atrevan a escucharla. La estela del sueño sigue allí, entre sus garras, erosionada, pero viva. Es el único documento donde la piedra dejó constancia de haber hablado. Y aunque el tiempo haya borrado fragmentos del texto, las primeras líneas aún brillan bajo la luz del amanecer, como si el propio Tutmosis siguiera respondiendo al llamado de su dios. El horizonte está en mi nombre, la vida en mi mirada y el poder en aquel que me libera. El desierto lo susurra cada mañana. Y la esfinge,
Con sus ojos fijos en el oriente, parece esperar al próximo soñador que se atreva a escuchar su voz. Capítulo 4. El templo oculto bajo la arena. Los secretos, bajo la mirada del guardián el sol de Giza, siempre ha sido despiadado, pero no tanto como el silencio que rodea a la esfinge. Durante siglos, el coloso ha contemplado en quietud el desfile de los imperios y los sueños humanos, y aún así conserva un misterio que ni el fuego del desierto ni la ciencia moderna han logrado disolver. Bajo su cuerpo leonino, dicen algunos, duerme algo más que piedra, un secreto enterrado, una biblioteca del tiempo, una memoria oculta del origen de Egipto. Todo comenzó a fines del siglo XIX, cuando los primeros arqueólogos europeos, fascinados por la inmensidad de las pirámides, decidieron hurgar también bajo los pies del guardián del horizonte. La esfinge, semienterrada aún, parecía más una montaña que una estatua. Cuando Auguste Mariette y más tarde Gastón Maspero ordenaron limpiar la arena que la cubría, no buscaban leyendas, sino muros, relieves, inscripciones. Pero lo que hallaron fue un laberinto de túneles y cámaras bajo el nivel del suelo, algunos naturales, otros claramente tallados por manos humanas. Las primeras exploraciones revelaron que bajo las patas delanteras existían cavidades selladas, espacios de piedra tallada sin aparente función. Algunos obreros hablaban de ecos extraños, como si el subsuelo respirara. Maspero lo anotó con la cautela de un hombre de ciencia, pero el rumor se extendió más rápido que cualquier publicación académica. Bajo la esfinge hay algo. El siglo XX trajo consigo tecnología, y con ella nuevas esperanzas de arrancarle al coloso sus secretos. En la década de 1920, Émile Baraïs, arqueólogo francés, emprendió una restauración monumental. Durante casi una década limpió, reforzó, midió. Bajo la garra norte encontró un pasadizo descendente, parcialmente colapsado, que se perdía en la roca viva. Baraïse, prudente, lo selló, temeroso de derrumbes, y apenas lo mencionó en sus informes. Pero la semilla del misterio ya había germinado. Décadas después, las arenas del desierto volvieron a cubrir parcialmente la zona, como si la esfinge quisiera proteger lo que esconde. En los años 50, los egipcios, ahora dueños de su patrimonio, retomaron las excavaciones con un nuevo celo nacionalista. Sin embargo, los rumores persistían. Trabajadores afirmaban haber visto puertas tapiadas, huecos en la roca, corredores que conducían hacia la pirámide de Keops. A mediados del siglo XX, el interés se desató de nuevo gracias a los llamados arqueólogos alternativos, soñadores convencidos de que Egipto no era el principio, sino el eco de algo mucho más antiguo. Uno de ellos, el egiptólogo y místico Edgar Cayce, desde Estados Unidos, lanzó una profecía que cambiaría para siempre la manera en que el público miraba a la esfinge. Bajo su pata derecha se halla la sala de los registros, donde los antiguos sabios guardaron el conocimiento de la Atlántida. La idea era delirante y seductora a partes iguales. Cayce describía una cámara subterránea sellada antes del diluvio, un archivo de piedra que contendría la historia de la humanidad antes de Egipto, las claves de la astronomía, la medicina, la geometría y el alma. Los arqueólogos se burlaron. Los místicos, en cambio, tomaron notas. Y así nació la leyenda moderna del templo oculto bajo la arena. En los años 70 y 80, nuevos estudios sísmicos y de radar subterráneo fueron realizados por equipos estadounidenses y egipcios. En 1991, un grupo liderado por Thomas Dobecki y John Anthony West, este último seguidor de las teorías de Cayce, usó instrumentos de georradar en torno al monumento. Los resultados fueron inquietantes. Detectaron cavidades anómalas bajo la garra norte y al este del cuerpo, grandes vacíos geométricos que no parecían naturales. El informe sugería
estructuras artificiales no exploradas. El gobierno egipcio, celoso de su patrimonio y cansado de teorías fantásticas, cerró de inmediato el acceso a la zona. Los informes fueron archivados. Zahi Hawass, entonces director del Consejo Supremo de Antigüedades, calificó las conclusiones como especulaciones sin fundamento. Pero el misterio no se extinguió, solo cambió de voz. Internet, naciente en aquella época, multiplicó las hipótesis. Algunos hablaban de un templo solar enterrado, otros de una cámara sellada en la que los sacerdotes de Ra habrían escondido textos sagrados durante el colapso del reino antiguo. Los más osados decían que la Esfinge era la entrada a una red subterránea que conectaba las tres pirámides, y que el conjunto formaba un mapa del cielo, un reflejo terrestre de la constelación de Orión. Mientras tanto, los arqueólogos continuaban excavando con métodos más sobrios. En 1995 se redescubrieron túneles sellados al norte del monumento y un pozo vertical cerca del flanco occidental. Algunos descendían varios metros antes de terminar abruptamente en la roca. Otros parecían haber sido excavados por obreros modernos en tiempos de Napoleón o Baraíse. Ninguno reveló tesoros, pero todos alimentaron el mito, porque la verdad es que la Esfinge se defiende. Cada intento de penetrar en su interior termina en silencio. Los instrumentos fallan, los permisos se retrasan, los muros colapsan. Incluso los drones que sobrevuelan la zona registran anomalías magnéticas, como si el propio desierto tuviera voluntad. Y sin embargo, bajo la superficie, algo respira. Las imágenes de radar más recientes, publicadas discretamente por universidades egipcias en la década de 2010, confirman la existencia de cavidades rectangulares a unos 12 metros de profundidad, justo bajo la pata derecha. No hay acceso conocido. Nadie sabe si son cámaras funerarias, depósitos rituales o simples fracturas naturales. Pero la forma es demasiado precisa. Los guardianes del sitio lo saben. Las excavaciones dicen deben esperar, y el secreto de la Esfinge no se fuerza. Se revela cuando el tiempo lo permite. Palabras de un arqueólogo egipcio, registradas en voz baja, sin nombre. Quizás lo que duerme bajo la Esfinge no sea un templo ni una biblioteca, sino una idea. La convicción de que el conocimiento más antiguo de la humanidad no está perdido, solo escondido bajo capas de arena y miedo. Quizás la sala de los registros sea una metáfora de lo que somos incapaces de recordar. Al caer la tarde, cuando el sol desciende detrás de las pirámides y la sombra del coloso cubre las arenas, el aire se enfría y parece vibrar. Algunos dicen que si uno se sienta en silencio al borde del foso y escucha con atención, puede oír un murmullo bajo el suelo. No es viento ni eco, sino algo más profundo, como un suspiro, el corazón del desierto latiendo. La Esfinge sigue inmóvil, su rostro incompleto mirando hacia el oriente. Pero bajo sus garras, entre la roca caliza y las capas del tiempo, puede que haya un pasaje que conduce a lo desconocido. Y si algún día se abre, quizá no encontremos oro ni papiros, sino algo mucho más peligroso, la verdad. Porque cada piedra de Egipto es una palabra de un libro que aún no sabemos leer. Y la Esfinge, con su silencio eterno, es la portada de ese libro. Un libro que sigue enterrado bajo la arena, esperando al lector que tenga el valor o la locura de despertarlo. Capítulo 5. La voz de piedra. El silencio que habla al amanecer. Hay silencios que pesan más que los siglos. La Esfinge no habla, y sin embargo todo en ella es lenguaje. Su rostro mutilado, su cuerpo leonino y su mirada fija hacia el este componen una frase escrita en el idioma del cosmos, un idioma que ya nadie recuerda, pero que el sol parece seguir entendiendo. Porque cuando la aurora toca sus mejillas, cuando los primeros rayos atraviesan la línea del horizonte y despiertan la meseta de Giza, la Esfinge parece responder.
Es el momento exacto en que la piedra respira. Durante milenios, los sacerdotes de Heliópolis madrugaban para presenciar ese instante. Decían que el alma del dios Ra nacía cada mañana del oriente y recorría el cielo hasta morir en el occidente, donde esperaba el renacimiento. La esfinge, orientada con una precisión casi imposible, no miraba hacia el sol por casualidad. Era su testigo y su espejo. En los equinoccios, cuando el día y la noche se equilibran en un suspiro perfecto, el disco solar se eleva justo por el centro de su cabeza. Ese instante, efímero, inmutable, era un pacto entre el cielo y la tierra. Para los antiguos egipcios, aquello no era un espectáculo astronómico, sino un ritual cósmico. El sol naciente cruzaba los ojos del guardián del horizonte como un rayo de conciencia divina, reactivando la energía del mundo. Se creía que ese haz de luz atravesaba también el alma del faraón, pues el rey era la encarnación de Horus en la tierra. El amanecer sobre la esfinge era el recordatorio de que la vida del soberano y el orden del universo eran uno solo. Si el guardián caía, Egipto se hundiría en el caos. La piedra en su quietud era el corazón del rito. Mientras los hombres cantaban himnos, ofrecían incienso y derramaban agua del Nilo sobre sus patas leoninas, la esfinge permanecía inmóvil. No necesitaba hablar. Su silencio era oración. En ese silencio, los sacerdotes encontraban la voz del Dios. Los textos de los templos cercanos, hoy fragmentados, insinúan que cada amanecer la esfinge era despertada con un himno. Se le pedía que abra los ojos del mundo y renueve el fuego en el cielo. Su rostro humano representaba la inteligencia divina, su cuerpo de león, la fuerza de la tierra. En ella convergían lo alto y lo bajo, lo visible y lo oculto. Era, literalmente, el punto de unión entre el espíritu y la materia. Y allí, entre las sombras del amanecer, los faraones venían a escuchar. Se dice que algunos, antes de asumir el trono, pasaban la noche frente al coloso, buscando en su mutismo una señal. La esfinge no respondía con palabras, sino con un silencio tan perfecto que el alma se oía a sí misma. Ese silencio era su voz. El pueblo, al verla, comprendía que no todos los misterios debían ser descifrados. Algunos debían simplemente contemplarse. La esfinge enseñaba sin pronunciar que el poder no consiste en el ruido del mando, sino en la quietud que sostiene el mundo. En los equinoccios, el ritual alcanzaba su punto más sagrado. Los sacerdotes alineaban espejos de cobre pulido para reflejar el primer rayo del sol hacia la frente del coloso. Ese resplandor, rebotando entre las paredes del templo adyacente, simbolizaba la comunión entre los reinos del cielo y la tierra. El faraón, de pie entre las patas de la esfinge, ofrecía al dios una vasija de oro con agua del Nilo, pronunciando palabras que nadie fuera de su casta podía oír. Era el instante en que lo humano se fundía con lo eterno. Después, el sol subía, los cánticos cesaban y la esfinge volvía a guardar silencio. Pero su trabajo ya estaba hecho, había recordado al mundo su origen. Con el paso de los siglos, el rito se desvaneció. Las dinastías murieron, los templos se derrumbaron, los dioses cambiaron de nombre. Y sin embargo, el alineamiento sigue ahí, incorruptible. Cada equinoccio, el sol vuelve a nacer exactamente donde lo hacía hace 4500 años. El universo conserva la memoria que los hombres olvidan. Hoy, cuando los turistas se reúnen en la meseta de Giza al amanecer, sin entender del todo lo que ven, la escena se repite. El sol, imperturbable, asciende entre los ojos gastados de la esfinge. Por un momento, la piedra parece iluminarse desde dentro y el aire se llena de un silencio antiguo, el mismo que escucharon los faraones y los sacerdotes. Un silencio que no pertenece al pasado, sino al infinito, porque la esfinge no es solo una escultura ni un monumento, es una oración petrificada.
Representa el vínculo invisible entre la humanidad y el cosmos, entre la conciencia y la materia, entre el tiempo que pasa y el que no pasa. Su voz nunca fue un sonido. Fue, y sigue siendo, el resplandor del amanecer sobre la piedra, el equilibrio perfecto del mundo recordando que nada muere mientras algo lo mire con devoción. El guardián del horizonte no necesita palabras. Cada amanecer es su lenguaje, y en cada amanecer, aunque nadie lo escuche, su voz de piedra vuelve a pronunciar el mismo mensaje que repite desde hace milenios. El sol regresa, el orden renace. El silencio aún sostiene el mundo. Capítulo 6. Los restauradores del olvido. La batalla eterna contra la arena y el tiempo, el viento del desierto, no tiene piedad. Sopla con la constancia de los siglos, desgastando todo lo que se atreve a desafiar su dominio. La esfinge, mitad montaña, mitad divinidad, lleva milenios resistiendo ese enemigo invisible, pero no lo ha hecho sola. Generación tras generación, hombres de distintas épocas han intentado salvarla, restaurarla, comprenderla o simplemente apropiarse de su misterio. Cada uno creyó ser su protector. Ninguno lo fue del todo. Los primeros en acudir a su rescate fueron los propios faraones. La historia de su conservación es casi tan antigua como su origen. Tutmosis IV, el soñador, ya la había liberado de la arena en el siglo XIV a.C., pero las dunas regresaron, tercas como el olvido. En los siglos siguientes, los sacerdotes del culto solar continuaron la tarea. Limpiaban el cuerpo leonino, reforzaban los muros del foso, ofrecían libaciones para apaciguar la cólera del viento. Durante la dinastía 18 y 19, bajo los reinados de Amenhotep III y Ramsés II, la esfinge fue restaurada y venerada como Hore Makhet, Horus en el horizonte. El propio Ramsés mandó construir pequeñas capillas en su entorno y hacer ofrendas regulares. El guardián del horizonte era más que piedra, era un intermediario entre el faraón y Ra, el dios solar. En sus flancos se grabaron himnos que pedían estabilidad para el reino y larga vida para el monarca. Pero, como si la divinidad se resistiera a ser domesticada, las tormentas del desierto siempre volvían a cubrirla. Los siglos pasaron. Egipto cayó bajo el dominio persa, luego bajo el griego, el romano, el árabe. La esfinge siguió allí, medio enterrada, medio olvidada. Los viajeros griegos ya la describían como una cabeza emergiendo de la arena. Los romanos, fascinados por su forma, la rodearon de pequeñas capillas votivas. Algunos emperadores incluso ordenaron restauraciones parciales, consolidar la piedra, limpiar los ojos, reparar grietas. Nada duraba. Cuando el cristianismo llegó al valle del Nilo, el coloso perdió su sacralidad y ganó sospechas. Los monjes de los primeros siglos lo consideraron un ídolo pagano y dejaron que el desierto hiciera su trabajo. La arena paciente lo sepultó casi por completo. Durante casi 1000 años, solo la cabeza sobresalía del suelo, como si fuera el rostro de un dios dormido. Los árabes la redescubrieron con una mezcla de temor y asombro. Le dieron un nuevo nombre, Abu el-Hol, el padre del terror. La consideraban un guardián de secretos antiguos, capaz de conceder visiones o maldiciones. Cuentan las crónicas medievales que un místico sufí, indignado por la idolatría que la rodeaba, ordenó destruir su rostro para acabar con su poder. Algunos relatos atribuyen a ese episodio la pérdida de la nariz, siglos antes de que Napoleón pisara Egipto. ¿Por qué no? Los soldados franceses no le arrancaron la nariz con cañonazos. Esa historia tan repetida nació mucho después. Cuando Bonaparte llegó a Egipto en 1798 con su Armée d'Orient, la esfinge ya tenía el rostro mutilado. Las primeras ilustraciones hechas por los artistas y científicos de su expedición, reunidos en la monumental Description del Egypte, muestran la nariz ausente. Bonaparte, obsesionado con la antigüedad, probablemente sintió más devoción que desprecio por el coloso.
Si algo hizo su ejército fue estudiar, no destruir. La leyenda, sin embargo, tenía mejor sabor que la verdad. Una explosión de pólvora siempre atrae más atención que un siglo de erosión. Lo cierto es que el daño fue anterior, quizá durante el siglo XIV. El historiador árabe Al-Makrisi cuenta que un fanático sufí, llamado Muhammad Saim al-Dahr, golpeó la nariz y el mentón del coloso con martillos para silenciar al ídolo. Por eso, cuando Napoleón llegó, el rostro ya estaba incompleto, pero su misterio intacto. Los franceses, fascinados por la esfinge, ordenaron limpiar parcialmente el área. Pero el trabajo fue mínimo. Las tormentas de arena cubrían cualquier avance en pocos días. Después de la retirada francesa y la llegada del dominio británico, el coloso volvió a dormirse bajo su manto dorado. Fue en el siglo XIX cuando comenzó la verdadera era de los restauradores modernos. Los arqueólogos europeos, impulsados por la fiebre egiptológica que siguió al desciframiento de la piedra de Rosetta, se lanzaron sobre Giza con picos, pinceles y teorías desbordadas. En 1817, el explorador italiano Giovanni Battista Caviglia organizó la primera gran excavación moderna. Durante meses, su equipo trabajó para liberar la esfinge del polvo. Lograron descubrir parte del pecho y las patas delanteras, pero el calor y la falta de recursos los obligaron a abandonar. El desierto volvió a ganar. Décadas después, el francés Auguste Mariette, fundador del Servicio de Antigüedades de Egipto, reanudó la lucha. Intentó no solo limpiar, sino reforzar la base, estudiar las grietas y detener la erosión. Su trabajo fue heroico, aunque el método brutal. Usó dinamita para abrir accesos y limpiar bloques. La esfinge resistió, pero el daño fue considerable. En el siglo XX, el francés Émile Baraïs dedicó más de una década a restaurarla meticulosamente. Excavó, documentó, consolidó muros y descubrió túneles. Fue él quien, en los años 20, devolvió al mundo la forma completa del cuerpo leonino. A su alrededor levantó muros de contención y drenajes para evitar el avance del agua subterránea. Por primera vez en milenios, la esfinge respiró libre y, como siempre, el tiempo comenzó a destruir de nuevo. A mediados del siglo XX, los vientos del cambio soplaron sobre Egipto. El gobierno nacionalizó sus monumentos y emprendió una campaña de restauración permanente. Ingenieros egipcios y arqueólogos, entre ellos Selim Hassan y Zahi Hawass, continuaron el legado de Baraïs, sustituyendo bloques erosionados, rellenando grietas con piedra nueva y vigilando las vibraciones causadas por el turismo y la urbanización cercana. Pero cada intervención traía un dilema. ¿Hasta qué punto puede uno salvar algo que nació para desafiar el tiempo? Algunos decían que cada piedra añadida era una traición al original. Otros, que dejarla morir sería sacrilegio. El desierto no opinaba, simplemente seguía su trabajo, arrojando granos de arena como siglos diminutos. Hoy, la esfinge sigue viva gracias a esa obstinación humana. Cada década se limpia, se analiza, se refuerza. Se le aplican resinas, se instalan sensores, se monitorea la humedad. Científicos miden las microfracturas en sus mejillas como si fueran líneas de un rostro amado que se niega a desaparecer. Y sin embargo, nada puede detener del todo la erosión. La piedra caliza es frágil y el clima del Cairo moderno, contaminado, seco, saturado de turistas, la hiere más que el antiguo desierto. A veces, en las noches de tormenta, los guardianes del sitio dicen que se escucha un crujido leve, un gemido en la roca, como si el coloso suspirara cansado de ser eterno. La esfinge ha sobrevivido a reyes, imperios, ejércitos y científicos. Ha sido diosa, demonio, ruina y símbolo nacional, y lo ha hecho porque, en el fondo, pertenece al olvido. La arena la reclama una y otra vez, y nosotros, los restauradores del olvido, nos empeñamos en devolverla a la luz. Quizá algún día dejemos de hacerlo. Quizá entonces el desierto complete su obra y la cubra del todo.
y la esfinge vuelva al sueño del que nunca debió despertar. No como una derrota, sino como una restitución, la piedra regresando al silencio del que vino. Hasta entonces, cada obrero que la limpia, cada arqueólogo que la mide, cada turista que la fotografía, forma parte de la misma procesión interminable de guardianes que intentan, inútilmente, detener el paso del tiempo. Y tal vez eso sea precisamente lo que la esfinge espera de nosotros, que sigamos intentándolo, sabiendo que jamás lo lograremos. Porque el verdadero misterio no está en cómo fue tallada, ni en quién le rompió la nariz, sino en por qué seguimos amándola, sabiendo que no puede ser salvada. El viento seguirá soplando, la arena volverá a subir, y cuando todo se haya ido, la esfinge seguirá allí, inmóvil, con su rostro mutilado mirando el horizonte, esperando al próximo soñador que, una vez más, intente restaurar el olvido. Capítulo 7. El enigma de las aguas. La lluvia que cayó antes de la historia durante siglos, el viento fue considerado el único escultor de la esfinge. La explicación era sencilla, casi reconfortante. El desierto la había moldeado, el desierto la había herido, el desierto la había preservado. Hasta que un día, un geólogo miró la piedra con otros ojos y se atrevió a pronunciar una herejía científica. Esto no es obra del viento, sino del agua. Su nombre era Robert Schoch, profesor de la Universidad de Boston. En la década de 1990, visitó Giza acompañado del escritor John Anthony West, un iconoclasta que ya entonces desafiaba la cronología ortodoxa del Egipto faraónico. Juntos observaron lo que miles de arqueólogos habían ignorado durante más de un siglo, las profundas ondulaciones verticales del foso que rodea a la esfinge. Aquellos surcos no eran el tipo de erosión provocada por la arena, sino por lluvias torrenciales que se repetían durante siglos. Schoch, acostumbrado a leer las piedras como libros, quedó desconcertado. La geología, dijo, no mentía. Aquellas marcas no podían haberse formado en un clima desértico. Debían pertenecer a una época en la que Egipto era una tierra fértil, húmeda, bañada por lluvias estacionales. Pero ese Egipto había dejado de existir mucho antes de la construcción de las pirámides, miles de años antes del reino antiguo. Si la esfinge mostraba erosión por agua, entonces era mucho más antigua de lo que jamás se había imaginado. La afirmación cayó como un rayo sobre la egiptología. Schoch sugería una fecha aproximada entre el 7000 y el 9000 a.C., quizá incluso antes. En ese entonces, el Sahara era una sabana cubierta de pastos, lagos y ríos. Una humanidad olvidada habría tallado la esfinge antes de que Egipto existiera como civilización. Y eso lo cambiaba todo. La comunidad científica reaccionó con furia. Para los arqueólogos tradicionales, la esfinge pertenecía sin duda al reinado de Kefren. Alrededor del 2500 a.C., no existía evidencia de una cultura capaz de levantar un monumento así miles de años antes. Ningún utensilio, ningún resto humano, ningún asentamiento, nada. El desierto no guardaba rastros de esa supuesta civilización anterior, pero Schoch insistió. La piedra misma era la prueba. Las capas de caliza mostraban un patrón de desgaste que solo la lluvia podía provocar. Y ese tipo de precipitación había desaparecido del norte de África al final de la última edad del hielo. La esfinge, entonces, sería un superviviente de un mundo perdido. La prensa lo llamó la esfinge antes de Egipto. Los escépticos lo acusaron de fantasioso. Los soñadores lo aclamaron como revelación. Y así nació uno de los debates más apasionados del siglo XX. ¿Pudo existir una civilización avanzada anterior a la egipcia, una cultura madre borrada por el tiempo y recordada solo a través de la piedra? En los márgenes del debate científico brotó un torrente de teorías. Algunos evocaron la Atlántida de Platón, hundida bajo las aguas y resurgida simbólicamente en el valle del Nilo. Otros hablaron de sabios prehistóricos que poseían conocimientos astronómicos precisos.
reflejados en la orientación de las pirámides y la esfinge hacia la constelación de Leo, justo en el equinoccio del amanecer de los tiempos. Si eso fuera cierto, la esfinge no sería un guardián de Egipto, sino del mundo antiguo entero, un testigo de la humanidad anterior a la memoria, los egiptólogos. Sin embargo, mantuvieron la compostura del sacerdote frente al hereje. La erosión, replicaron, no se debe a la lluvia, sino a la humedad del subsuelo y al viento cargado de arena. La piedra caliza del recinto es irregular, y sus capas se desgastan de modo distinto. No hay misterio, solo geología mal leída, pero la discusión ya había trascendido los laboratorios. El público, encantado con la idea de un Egipto más antiguo que Egipto, abrazó el mito. Documentales, libros y conferencias multiplicaron el relato. Una civilización anterior, destruida por el cambio climático al final del Pleistoceno, habría dejado la esfinge como testamento. Una advertencia a las eras futuras, shock, prudente. Jamás habló de Atlántida ni de dioses perdidos. Solo dijo que las evidencias apuntaban a una fecha más remota. Pero el fuego ya estaba encendido. Lo que en principio era un análisis de erosión se convirtió en una batalla entre ciencia y mito, razón y memoria. ¿Y si ambos tuvieran parte de verdad? Porque al final, la esfinge no contradice a ninguna de las dos visiones. La ciencia ve en ella un enigma geológico, el mito un mensaje sobreviviente. Lo cierto es que la piedra guarda huellas que desafían la cronología humana. Los egipcios del reino antiguo la veneraban como un dios que ya existía antes que ellos. En sus textos no se dice que construyeron la esfinge, sino que la restauraron. Tal vez incluso entonces ya era antigua. Si alguna vez hubo lluvias que bañaron el cuerpo del coloso, si alguna vez un pueblo sin nombre levantó su rostro en honor a un sol olvidado, sus rastros se perdieron en el viento. Pero la piedra recuerda. La roca caliza conserva las líneas de esas aguas, y en cada grieta puede leerse el paso de un tiempo que no aparece en ningún calendario. Hoy, los geólogos siguen discutiendo, los arqueólogos siguen negando y los soñadores siguen escuchando. Bajo la superficie de la meseta, los sensores modernos detectan nuevas cavidades, pasadizos y cámaras. Nada ha sido confirmado. Todo sigue siendo hipótesis. Pero el eco del agua, el susurro de un pasado más antiguo que el propio Egipto, continúa latente. Quizá el enigma no sea tanto si la esfinge fue esculpida por lluvia o por cincel, sino por la misma necesidad humana de comprender su origen. Cada generación busca un principio más remoto, una civilización más sabia, una causa anterior. Tal vez por eso la piedra nos fascina, porque su silencio sugiere que hubo un tiempo en que el mundo era más grande de lo que recordamos. Al caer la tarde, cuando la luz se vuelve dorada y los relieves del foso parecen olas petrificadas, la esfinge se convierte en un mar detenido. Uno casi puede imaginar las lluvias cayendo sobre ella milenios atrás, cuando el Nilo era joven y el cielo aún no se había separado del mito. El guardián de Giza, con su rostro mutilado, sigue mirando al oriente esperando al sol, pero quizás también a la lluvia. Quizás aún recuerda el rumor del agua que un día la acarició, cuando el mundo era nuevo y los dioses todavía caminaban entre hombres sin nombre. Y en ese silencio mineral, uno entiende que la historia de la esfinge no está escrita en los libros, sino en las heridas de su cuerpo, huellas de agua, de viento y de tiempo. Marcas que repiten una misma advertencia, tan antigua como el mundo: todo lo que olvides, la piedra lo recordará. Capítulo 8. Los dioses que la soñaron. El fuego que nace del horizonte, mucho antes de que el desierto se convirtiera en ruina y la piedra en objeto de turismo, la esfinge no era un misterio, era una presencia viva. No una escultura ni una tumba, sino un dios. O más exactamente, el punto en el que un dios se miraba a sí mismo. Los egipcios no concebían la fe como un acto de adoración, sino como una forma de equilibrio. El universo, creían,
debía mantenerse en armonía mediante gestos, palabras y alineamientos. Y entre todos los puntos de contacto entre el cielo y la tierra, ninguno era tan sagrado como el Akhet, el horizonte. Ese instante exacto en que el sol emerge del mundo de los muertos para renacer. Allí, entre la oscuridad y la luz, los dioses respiraban. La esfinge era el Akhet hecho piedra. Su nombre más antiguo, Horem Akhet, significa Horus en el horizonte. No era solo una estatua, era el cuerpo visible del dios solar en el momento de su renacimiento. Su mirada fija al oriente seguía el curso del disco solar, como quien contempla su propio reflejo. Cada amanecer era una resurrección divina. El culto al horizonte se extendía por todo Egipto, pero Giza era su centro más sagrado. El conjunto de la esfinge, el templo del valle y el templo solar formaban una geometría ritual perfecta. Allí, en el instante del amanecer del equinoccio, el sol ascendía justo entre las pirámides y se alineaba con la cabeza del coloso. Los sacerdotes lo interpretaban como el renacimiento del orden cósmico, la victoria diaria de Maat, la armonía universal, sobre Isfet, el caos. Los rituales comenzaban antes del alba. Los sacerdotes de Ra, cubiertos con lino blanco, se reunían frente al coloso mientras los astros aún titilaban. El aire estaba impregnado de incienso y resina. Nadie hablaba. Cuando la primera línea de luz tocaba el horizonte, un canto bajo, casi un murmullo, se elevaba desde el templo, el himno al sol renaciente. Era un canto que no pedía nada, solo agradecía la permanencia del ciclo. Luego, el faraón aparecía. Cubierto con su nemes y la barba ceremonial, caminaba lentamente hasta situarse entre las patas del guardián. El sol ascendía detrás de su cabeza y por un instante hombre, dios y astro eran uno. Ese era el propósito del ritual, recordar que el rey no gobernaba por derecho humano, sino porque era la manifestación visible del sol en la tierra. La esfinge, entonces, no solo custodiaba las tumbas de los reyes, custodiaba el renacer del universo. Cada día su mirada reanudaba el pacto entre el cielo y la tierra. Sin ella, el ciclo cósmico se desharía, el Nilo dejaría de fluir y el orden del mundo caería en tinieblas. Los templos que rodeaban al coloso estaban diseñados para acompañar ese movimiento de luz. El templo del valle, con sus pilares de granito rojo, recibía los primeros rayos y los guiaba hacia la cámara interior, donde estatuas de Ra Horakti y del faraón compartían el mismo altar. En la arquitectura de Egipto no había azar, todo tenía significado, cada sombra y cada piedra respondían a un calendario sagrado. Ra Horakti, Ra, Horus del horizonte, era el dios fusionado del sol naciente. Era juventud, energía, promesa. Por la tarde se transformaba en Atum, el sol poniente, el anciano que descendía al inframundo. Y durante la noche viajaba por las aguas oscuras para renacer al día siguiente. La esfinge representaba ese tránsito, el punto donde el sol y la carne se encontraban. Su silencio era el testimonio de que la eternidad no se grita, se contempla. Pero los dioses que soñaron la esfinge fueron muriendo lentamente, devorados por otros nombres, otros cielos, otras certezas. Los templos se derrumbaron, las ofrendas cesaron, los himnos se olvidaron. El horizonte siguió siendo el mismo, pero ya nadie lo comprendía. La humanidad siguió mirando el amanecer, pero no para agradecerlo, sino para fotografiarlo. Hoy, miles de personas viajan a Giza cada año, buscando un milagro que no pueden nombrar. Se paran frente al coloso, toman una imagen y creen haberlo capturado. Pero la esfinge sigue en silencio, observándolos como si viera una procesión de sombras extraviadas. El sol sigue saliendo por el mismo punto, cumpliendo el mismo ritual que los faraones creyeron eterno, solo que ya no hay himnos ni incienso.
ni reyes que comprendan lo que ocurre. El culto al horizonte fue una promesa, que la vida se renueva mientras haya quien recuerde la luz. Pero nosotros, herederos de la razón sin misterio, hemos cambiado esa fe por la velocidad y la distracción. El mundo moderno tiene pirámides de vidrio y templos de pantallas, pero carece de horizontes sagrados. Buscamos el amanecer, pero olvidamos mirar el sol. La esfinge, sin embargo, permanece. Ha visto el ocaso de los dioses y el ascenso de las máquinas. Ha contemplado procesiones de reyes y ejércitos, arqueólogos y turistas, creyentes y escépticos. Todos pasan. Ella sigue. Tal vez su función ya no sea invocar a Ra, sino recordarnos lo que hemos perdido, la capacidad de ver lo divino en lo cotidiano. Cada amanecer, su rostro mutilado se enciende con la luz dorada, y durante unos segundos el mundo parece volver a tener sentido. Es como si el tiempo se detuviera, como si los dioses que la soñaron siguieran allí, invisibles, respirando a través de la piedra. El silencio de la esfinge no es vacío, es oración. Su mirada al horizonte no busca un dios, sino lo que los hombres olvidaron ser, parte del ciclo, parte de la luz, parte del todo. Los antiguos egipcios lo sabían. El sol no salía solo por el cielo, sino también dentro del alma. Y por eso construyeron su templo mirando al amanecer, para recordar que el renacimiento no ocurre fuera, sino dentro. Hoy, cuando el sol vuelve a levantarse sobre Giza, las sombras del coloso se estiran hacia el oeste como un río oscuro que fluye hacia el pasado. En ese instante, el mundo moderno, con su ruido y su prisa, se disuelve un poco. Solo queda la piedra, el fuego del horizonte y un silencio que todavía enseña lo que ningún libro puede decir. Mientras haya sol, nada está perdido. Mientras haya mirada, los dioses seguirán soñando. Capítulo 9. El despertar de la arena. Cuando el desierto abrió los ojos, durante siglos, la esfinge fue un sueño enterrado. Solo la cabeza asomaba del mar dorado del desierto, como un náufrago que aún espera ser rescatado. Los viajeros árabes la veían a lo lejos y creían que era un dios sepultado por la ira del cielo. Los beduinos la llamaban Abu el-Hol, el padre del terror, porque al atardecer su sombra parecía avanzar por la arena como un espíritu antiguo. Nadie imaginaba entonces que bajo esa cabeza inmóvil dormía un cuerpo entero, gigantesco, labrado por manos humanas hacía miles de años. Fue el siglo XIX quien la despertó. La era del vapor y de los imperios trajo consigo una nueva fiebre, la fiebre del pasado. Europa, borracha de progreso, quiso mirar hacia atrás para sentirse eterna. Egipto se convirtió en el espejo donde el viejo mundo buscaba su reflejo más antiguo. Los viajeros románticos escribían que el Nilo era la arteria del tiempo y que las ruinas de Giza eran los pulmones de la historia. Y en el corazón de esa visión dormía ella, la esfinge, medio enterrada, paciente, esperando su turno para volver a respirar. En 1817, el explorador italiano Giovanni Battista Caviglia fue el primero en intentar liberarla. Con un pequeño ejército de obreros egipcios y sin más herramientas que palas y sogas, comenzó a excavar la arena que la cubría. Día tras día, bajo el sol que partía la piel, los hombres sacaban miles de metros cúbicos de polvo. Las crónicas cuentan que al caer la tarde, cuando el viento soplaba desde el oeste, el aire vibraba con una especie de zumbido grave, como si la esfinge respondiera al esfuerzo de quienes la desenterraban. Después de meses de trabajo, Caviglia alcanzó el pecho del coloso y descubrió parte de sus patas delanteras. Pero las tormentas llegaron antes que la gloria. En pocos días, la arena volvió a cubrirlo todo. El sueño continuó. Décadas más tarde, el francés Auguste Mariette, fundador del Servicio de Antigüedades de Egipto, reanudó la tarea. Mariette no era un soñador, sino un hombre de ciencia con el alma de un poeta.
Decía que cada palada de arena era una línea de un texto antiguo que el viento había borrado. Dirigió excavaciones sistemáticas, intentando liberar a la esfinge por completo. Su campamento se convirtió en una ciudad efímera de obreros, tiendas y lámparas de aceite. De noche, las hogueras iluminaban la cara del guardián y su sombra se proyectaba sobre las dunas como un segundo coloso, una réplica de fuego. Los obreros decían escuchar susurros entre el viento, un murmullo que parecía venir de dentro de la piedra. Mariette anotó aquello en su cuaderno con cautela, sabiendo que la línea entre el mito y la fatiga puede ser delgada. El siglo XX amaneció, y con él un nuevo intento. En 1925, el arqueólogo francés Émile Barrez emprendió una restauración monumental que duró casi una década. Fue él quien, con paciencia de monje y precisión de ingeniero, devolvió al mundo la visión completa de la esfinge. Durante los primeros meses, Barrez y sus obreros trabajaban en silencio, apenas hablando entre ellos. Decían que al remover la arena se oía un sonido profundo, como si algo respirara lentamente debajo. Cuando por fin emergieron las garras leoninas, los hombres se quedaron inmóviles. No gritaban, no aplaudían. El desierto se había quedado sin aliento. La esfinge aparecía de nuevo, entera, gigantesca, con su cuerpo de león extendido hacia el horizonte. Era como si una montaña hubiera despertado. Las fotografías de aquella época muestran a los obreros minúsculos junto a la inmensa figura. El polvo flota en el aire como una niebla dorada. Los hombres llevan pañuelos en la cabeza y detrás de ellos el sol parece un dios vigilante. Barrez escribió en su diario: «Hoy la esfinge ha abierto los ojos». Pero el despertar no fue un acto de magia, sino de agotamiento. Los obreros, bajo el sol del mediodía, cantaban para no desfallecer. Sus voces se mezclaban con el silbido del viento y el rumor del Nilo distante. Las palas golpeaban la piedra con un ritmo monótono que, escuchado desde lejos, sonaba como un tambor ritual. Era el sonido del renacimiento. El trabajo de Barrez se terminó en 1936. Por primera vez en más de 2000 años, la esfinge quedó completamente liberada. Los visitantes de El Cairo acudían a verla con una mezcla de reverencia y desconcierto. Algunos decían que parecía viva, otros que tenía la mirada de alguien que acaba de despertar de un sueño demasiado largo. Sin embargo, el tiempo nunca duerme. Apenas unas décadas después, las grietas comenzaron a multiplicarse. El aire moderno, cargado de contaminación y humedad, dañaba la piedra más rápido que 1000 años de arena. Egipto, ahora independiente, tomó las riendas de su propio pasado. Comenzó entonces la era de los restauradores egipcios, guardianes modernos del antiguo guardián. Entre ellos, destacaría un nombre que se volvería casi tan famoso como el del propio coloso: Zahi Hawass. A finales del siglo XX, Hawass dirigió nuevas excavaciones y restauraciones, no ya con palas y sogas, sino con instrumentos de precisión, georradares y drones. Su voz, grave y entusiasta, resonaba en los documentales de televisión, proclamando al mundo que la esfinge era el alma de Egipto. Bajo su supervisión se repararon grietas, se reforzaron bloques, se estudiaron túneles y cavidades subterráneas. El guardián del horizonte volvió a ser centro de atención planetaria. Pero Hawass, en sus entrevistas, siempre decía lo mismo: cada vez que creemos entenderla, la esfinge nos demuestra que sigue soñando. Y quizás tenía razón. Porque aunque la ciencia la haya medido, escaneado y restaurado, hay algo en ella que no pertenece al ámbito de la razón. Cada grano de arena que la cubrió durante siglos parece seguir pegado a su piel, como una memoria viva. Cada golpe de cincel moderno resuena como un eco de aquellos primeros obreros que, hace 400-500 años, la esculpieron bajo el mismo sol. Hoy, cuando sopla el viento en Giza, el polvo vuelve a levantarse y danza alrededor de su cuerpo.
como si intentara taparla otra vez, devolverla al sueño de donde vino. Y sin embargo la esfinge resiste. Se ha convertido en una criatura de amanecer y de olvido, mitad piedra, mitad memoria. Desde las alturas del cielo, el sol, su antiguo dios, sigue recorriendo cada día su rostro mutilado. Al amanecer, la luz la despierta. Al anochecer, el desierto la reclama. Y en ese ciclo, en esa respiración lenta entre el día y la noche, la esfinge continúa su diálogo con el tiempo. Los arqueólogos la llaman el monumento más estudiado de la Tierra. Los egipcios, aún hoy, la llaman la madre de todas las cosas. Pero quizá el título más justo sea el más poético, la que sueña bajo la arena, porque la verdad es que la esfinge nunca despertó del todo. Solo se desperezó, abrió los ojos y esperó. Esperó a que el hombre, ese animal que olvida lo que ama, volviera a recordarla. Y cada vez que una nueva generación cava, limpia, mide o fotografía, ella parece sonreír, con esa mueca desgastada que no es tristeza ni ironía, sino algo más profundo. La certeza de que el sueño y la vigilia son la misma cosa cuando se ha vivido tanto tiempo. El viento vuelve a soplar. La arena sube un poco más cada año. Los turistas caminan a su alrededor sin notar que lentamente las dunas están regresando. Algún día tal vez la cubrirán de nuevo. Y cuando eso ocurra, la esfinge no protestará. Solo cerrará los ojos y seguirá soñando, porque su destino no es permanecer despierta. Su destino es renacer, una y otra vez, de la piedra, del polvo y del olvido. Capítulo 10. La mirada eterna. Lo que la piedra aún recuerda cuando cae la noche en Giza, el viento deja de soplar y el mundo parece suspenderse. La esfinge, iluminada apenas por la luna, se vuelve casi transparente, como si el tiempo la estuviera desvaneciendo. En esa quietud, tan profunda que ni los insectos se atreven a quebrarla, uno comprende que lo que mira no es solo una escultura, sino una presencia. Durante el día, su cuerpo leonino parece hecho de fuego. Por la noche, de sombra. Su rostro, mitad hombre, mitad animal, contiene el mapa entero de la condición humana, instinto y razón, tierra y cielo, materia y espíritu. Los antiguos la vieron como la frontera entre los mundos. Nosotros, que creemos haber dejado atrás los mitos, seguimos buscándonos en su silencio, porque la esfinge no solo guarda el horizonte, lo interroga. Su mirada fija al oriente no es la de un guardián, sino la de un testigo. Ha visto morir a los faraones que la levantaron, desmoronarse los templos, borrarse las lenguas y cambiar los dioses. Ha visto pasar ejércitos, peregrinos, profetas y científicos. Ha escuchado promesas de eternidad de cada imperio que se creyó inmortal. Y a todos les respondió con el mismo gesto: nada. El viento del desierto no la ha vencido, pero tampoco ella ha vencido al tiempo. Ambos se necesitan. Cada grano de arena que se levanta es un susurro que le recuerda quién es. El eco de una civilización que quiso detener el amanecer para contemplarlo más de cerca. Tal vez por eso la esfinge mira siempre al este, esperando algo que sabe que nunca volverá. En su silencio hay una enseñanza que no envejece. Todo lo que los hombres construyen termina siendo polvo, pero el misterio, ese impulso de mirar más allá del polvo, no muere. La esfinge no es el triunfo del hombre sobre la naturaleza, ni la victoria de los dioses sobre el tiempo. Es el punto intermedio, el equilibrio imposible, el instante en que la piedra se hace pregunta. Quizás su secreto no esté bajo la arena, ni en las grietas de su cuerpo, ni en los túneles que los arqueólogos buscan sin descanso. Quizás su secreto sea el silencio mismo, la conciencia de que la eternidad no es un lugar, sino una forma de mirar. Si uno la observa en silencio, bajo la luna, puede sentir que devuelve la mirada, no como una estatua, sino como un espejo. Y en ese reflejo se ve la verdad que tanto teme el hombre moderno, que también él es mitad bestia, mitad conciencia,
que su destino, como el de toda civilización, es construir monumentos para recordar lo que inevitablemente olvidará. Las pirámides, las ciudades, las palabras. Todo pasa, solo queda el misterio. Y la esfinge lo sabe, por eso no habla. Porque decirlo sería destruirlo. El amanecer vendrá, como siempre. La primera luz tocará su frente. El sol nacerá entre las sombras y el ciclo comenzará otra vez. La esfinge seguirá mirando el horizonte sin pestañear, como si cada día esperara una respuesta que jamás llegará. Y cuando la luna descienda sobre el desierto, bañando de plata sus grietas, el mundo volverá a callar. Solo entonces, bajo ese resplandor frío, la esfinge mostrará su verdadera naturaleza. No un monumento, sino una pregunta suspendida en el tiempo. El viento volverá a soplar, la arena volverá a subir, y ella seguirá allí, mirando el horizonte con la misma paciencia con la que los siglos olvidan, porque en el fondo, la esfinge no guarda el secreto del pasado, sino el del ser humano. Y ese secreto, silencioso e inmortal, se resume en una sola certeza: todo lo que somos pasa. Todo lo que entendemos se desvanece, pero la mirada permanece. El desierto calla y el viento termina su turno. Las dunas, cansadas de moverse, descansan en la penumbra. Solo la esfinge permanece despierta. Desde su rostro mutilado, contempla el horizonte que ya no distingue entre pasado y futuro. Durante milenios, los hombres han venido hasta ella buscando respuestas. Faraones, conquistadores, sabios, soñadores. Ninguno ha escuchado su voz porque no tiene una. Su lenguaje es el del silencio y su respuesta el tiempo. Todo lo que se alza frente a ella, imperios, religiones, teorías, termina cayendo como el polvo que vuelve al desierto. Y sin embargo ella sigue ahí, paciente, inmóvil, casi compasiva. No custodia un secreto, es el secreto, el que dice que el ser humano siempre regresará al mismo lugar, con las mismas preguntas, bajo el mismo sol. Que la belleza y el misterio son lo único que sobrevive al ruido. Cuando la luna toca su frente y el aire se enfría, parece sonreír, no a los dioses ni a los reyes, sino a nosotros, los que todavía miramos el horizonte y sentimos que hay algo más allá del polvo. Porque mientras alguien siga mirando, el guardián seguirá soñando. Y mientras la esfinge sueñe, el mundo no estará del todo dormido.